Cordial saludo para todas y todos. Mi nombre es Dayan Esteban Giraldo y en este podcast quiero compartir mi comprensión sobre la política pública educativa a partir del pensamiento político de Platón y de la lectura sobre qué son y para qué sirven las políticas públicas. Para iniciar, considero importante decir que una política pública no es simplemente una norma, un decreto o una decisión aislada del gobierno. Una política pública es una respuesta organizada frente a una necesidad social, es decir, nace cuando existe un problema que afecta a una comunidad y requiere la intervención del Estado, de las instituciones y de diferentes actores sociales. En el caso de la educación, hablar de política pública educativa significa pensar en todas aquellas decisiones, programas, planes y acciones que buscan garantizar el derecho a la educación, mejorar la calidad del aprendizaje, reducir las desigualdades y crear mejores condiciones para que niños, niñas, jóvenes y adolescentes y en general las comunidades puedan desarrollarse plenamente. Desde esta mirada, la política pública educativa no debería entenderse solo como algo que viene desde arriba, sino como una construcción social que debe escuchar las realidades de los territorios, de las escuelas, de los docentes, de las familias y de los estudiantes. Y por eso es que actualmente nuestras instituciones educativas están haciendo una transición desde el PI hacia el PEC. Y es que una política educativa verdaderamente pertinente debe responder a las necesidades reales que vienen allí diariamente en la vivencia del proceso educativo. Ahora bien, al relacionar este tema con el pensamiento político de Platón, encuentro una idea muy importante. Para Platón, la educación es fundamental para formar ciudadanos capaces de vivir en una sociedad justa. En su obra La República, Platón plantea que la organización de la ciudad depende de la formación de sus ciudadanos, porque una sociedad no puede aspirar a la justicia si no educa adecuadamente a las personas que la conforman. En este sentido, Platón permite comprender que la educación no es solo un asunto secundario. La educación tiene una función política, social y ética. No se trata únicamente de transmitir conocimientos, sino de formar personas con criterio, responsabilidad y sentido de comunidad. Por eso es que desde la perspectiva platónica, el Estado tiene una responsabilidad importante en la formación de los ciudadanos, porque de la educación depende en gran parte el tipo de sociedad que se construye. Esta idea sigue siendo muy actual. Hoy, cuando hablamos de política pública educativa, también estamos hablando del tipo de país que queremos construir. Si una política educativa promueve la inclusión, la equidad, la calidad, la permanencia escolar, la humanidad, el amor y el reconocimiento de la diversidad, está aportando a una sociedad más justa. Pero si la política educativa desconoce las diferencias sociales, las culturales, las económicas, las territoriales y quieren destripar a quien piense diferente, pues puede terminar ampliando las brechas que ya existen. Por eso considero que una buena política pública educativa debe tener al menos 4 elementos importantes. Primero, debe partir de un diagnóstico real. No se puede diseñar una política educativa sin conocer las condiciones de las instituciones, las comunidades y los estudiantes. No es lo mismo educar en una zona urbana con buena conectividad que en una zona rural o una comunidad con diferentes dificultades económicas, sociales o tecnológicas. Segundo, debe tener objetivos claros. Una política pública no puede quedarse en discursos bonitos. Debe decir qué problema busca resolver, a quién beneficia, qué acciones se van a realizar y cómo se van a evaluar sus resultados. Como señalan los estudios sobre políticas públicas, estas deben entenderse como un conjunto de decisiones y acciones orientadas a resolver problemas públicos, no como simples intenciones del gobierno. Tercero,
debe contar con recursos y condiciones de implementación. Muchas veces las políticas educativas fracasan no porque están mal formuladas, sino porque no tienen financiación suficiente, formación docente, materiales, infraestructura o acompañamiento institucional. En educación, no basta con exigir resultados, también se deben garantizar las condiciones para alcanzarlos. Y cuarto, debe ser evaluada y ajustada. Una política pública educativa no puede ser estática. Debe revisarse constantemente para saber si realmente está funcionando, si llega a quienes más lo necesitan y si está generando transformaciones. Evaluar no significa castigar, sino aprender del proceso para mejorar. Desde mi experiencia como docente, comprendo la política pública educativa como una herramienta que puede transformar vidas, siempre y cuando esté conectada con la realidad de la escuela. En muchas ocasiones los docentes somos quienes vemos de cerca las necesidades de los estudiantes, las dificultades de aprendizaje, la falta de acompañamiento familiar, los problemas de convivencia, la desigualdad en el acceso a recursos, la desmotivación o las barreras culturales. Por eso, considero que los docentes no debemos ser vistos solo como ejecutores de políticas, sino como actores fundamentales en su construcción. Una política educativa que no escucha a los maestros corre el riesgo de quedarse lejos de la realidad del aula. La escuela es el lugar donde la política pública se vuelve concreta, donde deja de ser documento y se convierte en oportunidad, acompañamiento, aprendizaje y transformación. También es importante reconocer que la política pública educativa debe tener un enfoque de equidad. No solo los estudiantes llegan a la escuela con las mismas condiciones, algunos enfrentan pobreza, violencia, exclusión, discriminación o falta de acceso a herramientas tecnológicas. Por eso, tratar a todos exactamente igual no siempre significa hacer justicia. A veces la justicia educativa implica dar más apoyo a quien más lo necesita. Aquí vuelve a ser clave la reflexión de Platón sobre la justicia. Aunque su propuesta pertenece a otros contextos históricos, nos permite, pensar que una sociedad justa necesita organizarse de manera que cada persona pueda desarrollar sus capacidades. En educación, esto significa crear oportunidades reales para que los estudiantes aprendan, participen y proyecten su futuro. En conclusión, comprendo la política pública educativa como una acción organizada, intencionada y colectiva que busca garantizar el derecho a la educación y a mejorar las condiciones de aprendizaje de la sociedad. No es solo la responsabilidad del gobierno, aunque el Estado tenga un papel central, también involucra a directivos, docentes, familias, estudiantes y comunidades. La política pública educativa debe ser pertinente, contextualizada, participativa y evaluable. Debe responder a las necesidades del territorio y no quedarse únicamente en el papel. Desde Platón, podemos comprender que la educación es una base esencial para construir ciudadanía y justicia social. Y desde la lectura sobre políticas públicas entendemos que estas son instrumentos para atender problemas colectivos y orientar acciones que transformen la realidad. Finalmente, considero que una verdadera política pública educativa es aquella que logra pasar del discurso a la acción, de la norma a la escuela y de la planeación a la vida de los estudiantes. Porque educar no es solamente enseñar contenido, educar también es abrir camino, construir ciudadanía y aportar a una sociedad más justa, más humana y más incluyente. Muchas gracias a todas y todos los que han prestado atención y escuchan este podcast. Mi nombre es Dayan Esteban Giraldo, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación. Hasta luego.